Sí, buenos días. Buenos días a todos, a los medios de prensa que están aquí presentes, a los amigos invitados que nos acompañan, al cónsul, creo que el cónsul de España está por ahí, bienvenido, y a todos los amigos que están aquí presentes. Hemos citado esta conferencia de prensa. Los miembros, hemos citado esta conferencia de prensa, los medios electos a la mesa de coordinación, la parte del exilio, aunque también aquí, junto con nosotros, hay miembros de la mesa de coordinación del Encuentro Nacional Cubano, que son de Cuba, viven en Cuba. Al lado mío está René Gómez Manzano y por allá está René Constantín, que pertenecen a la mesa de coordinación que se creó dentro de Cuba en el segundo Encuentro Nacional Cubano. No sé si lo saben, pero el segundo Encuentro Nacional Cubano se celebró en Puerto Rico del 12 al 15 de agosto de este año. Es continuación del primer encuentro que se celebró también el año pasado en agosto y se tomaron unos acuerdos sumamente importantes en aquel entonces, como fue la Declaración de San Juan y los acuerdos que la precedieron. Y este segundo encuentro tenía el objetivo primordial de lograr crear una estructura que fuera efectiva para luchar dentro y fuera de Cuba contra la dictadura totalitaria de Fidel Castro, la dictadura totalitaria en Cuba. Entendemos que en este segundo encuentro se ha logrado el objetivo y la mejor prueba que tenemos precisamente es estas 11 personas, bueno, no sé si estamos, son 11, pero creo que no estamos los 11 aquí, los que estamos aquí presentes, los que no han podido estar se han excusado, pero la mejor prueba es las personas que estamos aquí sentadas. Ahora estamos en un proceso de coordinación, ahora estamos en un proceso de organización en la práctica para, ya de hecho se han comenzado los trabajos y se está trabajando arduamente. ¿Qué fue lo que se logró en Puerto Rico? Pues en Puerto Rico básicamente, aparte de unas declaraciones que se hicieron, aparte de nosotros haber aprobado el acuerdo de la democracia o ratificado el acuerdo de la democracia, que ya lo habíamos ratificado en la Declaración de San Juan, porque entendemos que recoge los principios básicos de la Cuba que todos los demócratas queremos, en fin, que ahí están los principios básicos recogidos: libertad de prensa, libertad de opinión, libertad para los presos políticos, respeto a los derechos humanos, etcétera. Hay una serie de derechos que nosotros recogimos en esa Declaración de San Juan, que bueno, los ratificamos ahora en este segundo encuentro. Aparte de eso, fue la estructura. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué estructura se creó ahí en San Juan de Puerto Rico? Ahí se creó lo que se llama el Congreso, un congreso donde están representadas ahora mismo en estos momentos 65 organizaciones, quizás mucho más, porque 65 organizaciones del destierro y de dentro de Cuba se dieron cita ahí en San Juan de Puerto Rico. Habían alrededor de 10 observadores internacionales también en esa reunión o en ese encuentro que le llamamos Encuentro Nacional Cubano. Y ahí obviamente se crea una especie de concertación democrática dentro, o sea, compuesta por esas organizaciones, y se crea un congreso como un organismo deliberativo que debe estar reuniéndose lo más probable todos los años, y que esperamos que el próximo, si es que la dictadura llega hasta allá, se celebre aquí en Miami. O sea, hay una propuesta para que se celebre aquí en Miami. Además, dentro del Congreso, como parte de esa estructura, se crea también la mesa de coordinación, que en estos momentos está compuesto por 11 personas dentro de Cuba y 11 personas fuera de Cuba. Hay 4 puestos en realidad vacantes ahí, que se dejaron vacantes con todo propósito, hasta la cantidad de 15 personas. Porque hay personas muy valiosas que están aquí en Miami y en otros sitios, igual en Cuba, y que no pudieron, por diversas razones, no pudieron asistir al encuentro, pero pensamos que podrían adherirse en algún momento o formar parte de esa mesa de coordinación. Además,
se crearon comisiones de trabajo. Se crean comisiones de trabajo dentro de Cuba con coordinadores que normalmente las personas que fueron electas para los cargos de coordinadores son personas que obviamente pertenecen a la mesa de coordinación. Y esas comisiones pueden tener de 5 a 7 miembros y lo van a escoger los mismos coordinadores de las mesas. Además se nombró un coordinador general de enlace para dentro y fuera de Cuba, uno en Cuba y otro acá en el exilio. Básicamente esa es la estructura. Obviamente no es un organismo perfecto porque nada en la vida es perfecto, pero en el camino esperamos y estamos trabajando para eso, podemos perfeccionar ese mecanismo de lucha contra el régimen de Castro. De todas maneras, yo no quisiera terminar de hablar sobre esto sin hablar de Guillermo Fariña y la huelga de Guillermo Fariña. En estos momentos Fariña está bastante, yo diría, grave. Puede morir en cualquier momento. Nosotros hemos estado en contacto directo con él y nosotros queremos denunciar públicamente al régimen, a la dictadura castrista, porque está cometiendo un asesinato premeditado con Guillermo Fariñas. Fíjense ustedes que cada vez que Guillermo Fariñas pierde el conocimiento lo llevan al hospital y entonces el régimen lo envía para su casa, lo hidrata y le pone quizás las vitaminas que necesita, etcétera, etcétera, pero lo envía para su casa. Guillermo Fariñas está en unas condiciones en estos momentos que necesita cuidado intensivo en un hospital. Y el régimen no lo está haciendo con el obvio propósito de que muera en esta huelga de hambre. Y esa es la condena que queremos enviarle a la prensa, queremos enviarle al mundo y queremos decirle a los cubanos y a los amigos latinoamericanos, a los amigos de todo el mundo que nos unamos en esta campaña que estamos comenzando para salvar la vida de Guillermo Fariñas, un hombre que se ha echado a cuesta la dignidad del pueblo cubano. Yo pido para Guillermo Fariñas, a todos los que están presentes, a los cubanos aquí, un gran aplauso en estos momentos. Se hicieron varias declaraciones más en San Juan de Puerto Rico, por ejemplo. Estuvimos solidarizándonos con la MUD de Venezuela, que estaba ahí presente en Puerto Rico, con Leopoldo López, la libertad de Leopoldo López. Nos solidarizamos con lo que está pasando en Ucrania, en contra de la Rusia soviética. Hubieron varias declaraciones de solidaridad, ¿verdad? Y obviamente nos solidarizamos con lo que está pasando en Cuba con las damas de blanco que la están golpeando todos los domingos. Hubo una declaración a ese respecto también. Solidaridad de nosotros también hacia los opositores que están siendo golpeados, que están siendo maltratados. Por eso es la huelga de Fariña en Cuba, precisamente para que eso no suceda. Fariña lo único que está pidiendo es el respeto a los derechos humanos del pueblo cubano, que eso es lo que significa lo que está haciendo Fariñas. Por eso que todos debemos estar solidarizados con él. Yo quisiera pasarle la palabra, bueno, que hagan las preguntas que tengan que hacer. Y yo quisiera, la prensa norteamericana, creo que está aquí Ramón y el amigo Schilling, que se va a hacer cargo de la prensa norteamericana, por si tienen alguna pregunta, diríjanla a ellos. Y cualquier otra pregunta, bueno, cualquiera de nosotros puede contestarla también. ¿Pueden hablar un poco, buenos días, buenos días. Para el nuevo Herald y Miami Herald, si pudieran hablar un poco de qué actividades piensan hacer o qué tipo de acciones piensan hacer hasta el próximo Congreso, o sea, este año? Bueno, ¿alguien quiere contestar? Bueno, nosotros preparamos, o aquí en Miami se preparó un documento que habla de los proyectos del Encuentro Nacional Cubano y se los voy a leer, obviamente, porque yo vengo de Puerto Rico, y no anoche leí rápidamente esto, pero básicamente aquí está cubierto todo lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Regirnos por los principios filosóficos del Acuerdo por la Democracia y la Declaración de San Juan acordados en el primer y segundo Congreso, con el primer y segundo encuentro.
Solidarizarnos y apoyar las fuerzas vivas de la sociedad cubana, tanto políticas como sociales, culturales y de otras índoles que puedan contribuir a propiciar el fin de la era dictatorial ahora y fortalecer la sociedad civil cubana. Mañana. Repudiar y denunciar la violencia del Estado sistemática contra la oposición pacífica, muy en particular contra las damas de blanco y otras organizaciones femeninas. Luchar por la liberación de los presos políticos y prestar atención a sus familiares. Luchar por los que sufren persecución religiosa. Fiscalizar con carácter retroactivo la gestión de empresas operando en Cuba con el fin de que respeten los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Abogar por medidas que garanticen la transparencia e integridad y que combatan la corrupción en la gestión pública, los procesos electorales y la formación de monopolios. Establecer una comisión contra la impunidad. Solicitar la solidaridad y el apoyo de gobiernos, instituciones internacionales y personalidades de buena voluntad para que cese las violaciones de los derechos humanos. Trabajar en la campaña por un plebiscito vinculante en favor de las elecciones libres, justas y plurales bajo condiciones democráticas que garanticen la soberanía de los ciudadanos. Llamar la atención sobre la indiferencia de Google y su violación a su propio código de conducta empresarial, exigiendo una política coherente que provea servicio de Internet sin censura o complicidad con el régimen castrista. Solicitarle al gobierno de los Estados Unidos que procure un acuerdo para conectar un cable de Internet a Cuba y, de ser necesario, ser financiado con los fondos de la República de Cuba congelados en la nación norteamericana. Estos son unos pasos previos nada más. Esto no necesariamente es un número cerrado. Esto es un número abierto. Hay otras cosas que vamos a hacer, indudablemente. La señora Olivia. Channel 10. How are you? I was wondering if you guys could talk a little bit in English about the conference that took place in Puerto Rico, what was, concluded from there, and also if you could talk about Guillermo Fariñas as well. He spoke a little bit in Spanish about his condition. I don't know, Mr. Sanchez, if you wanted to talk a little bit about it. Yes. No sé si aquí o esta es la música. Toma Channel 10. Canal 10. First of all, our first word today has to be for Guillermo Fariña, a Cuban nonviolent citizen of conscience that at this very moment it's conducting a hunger strike on the 48th day, asking that the Cuban regime stops beating up the women of conscience, the ladies in white, and other women who are demanding democratic changes in Cuba, to stop harassment and oppression against the opposition in general, torture against some of them too, and also to allow the small enterprise to really open up in Cuba instead of repressing the economic activities of the Cuban citizens. The economic empowerment of the Cuban citizens is feared by the Cuban government, and Guillermo Fariña, in his hunger strike, is advocating for all those rights. But we're very concerned because the government is apparently conducting a tactic to actually assassinate, kill Guillermo Fariña in the way of not providing him a stay in the hospital when his health is very critical. For example, he has had to stay in his house, then he faints, he loses consciousness, he's taken to the hospital, and he's immediately released again. Back and forth, that has happened several times. That movement doesn't happen in an ambulance, it happens in a vehicle. Sometimes the vehicles are not available in Cuba, as you well know. So what we fear is that the government, aside from him probably risking his life and probably losing it because of the hunger strike, the government is probably precipitating that end by forcing Guillermo Fariña in such very weak conditions to be taken in and out of the hospital instead of remaining in the hospital all the time with doctors nearby in case he has a heart attack, in case he has a kidney failure or whatever could happen, that they can save his life. So we're very concerned, and this is why Friday at noontime we have launched an SOS
to save Fariñas internationally, and we will be doing an activity here in Miami on A Street and 13th Avenue in the monument for the martyrs of the Bay of Pig invasion, so that we can tell the world about our concerns about the health of Guillermo Fariña. In what happened in Puerto Rico with the Cuban National Summit that we held over there, the second one, it all began because of our concerns that we need to have or build a Cuban factor that forces the Cuban regime to undergo democratic changes or simply leave power. And that factor can only happen if all the different views and all the different strategies are put together, and we can work together in a common goal, in a common route to put all our energies and all our talents and our sacrifices in the same direction, together with the Cuban people inside the island. The Cuban National Summit that was held there brought 65 organizations together from Cuba and from outside. Before, all the unification efforts that had been done ended up in a vertical structure with a command on top and the rest of the people in the bottom. And with time, that discouraged people because of not participating, maybe not feeling properly represented and so forth. And so many of those efforts got dissolved. We think that this new approach could cure that problem and maybe be the vehicle that could help us focus on Cuba, and that the world could see that the Cubans inside the island and outside the island can get together, can have a representation, can speak for those who don't have a voice inside of Cuba. We structured ourselves in a horizontal way in which each organization has a delegate. They participate democratically, and then we also convene a executive board that composed of 15 people inside of Cuba and 15 people outside Cuba, representatives of the different organizations, and that board will direct all the efforts that are agreed upon by the whole assembly of the Cuban National Summit. That's briefly what the structure is, and of course, support for the nonviolent dissidents and on opposition inside of Cuba, our best efforts to provide them with whatever we can to help them do their work out in Cuba, defend the political prisoners and try to have them released, advocate against religious persecution in Cuba, something that is not being talked about because we see that the Catholic Church is enjoying a better treatment from the regime, but there are many little churches around Cuba that are being destroyed, and the pastors are being persecuted. We will also, one of the agreements is to ask the President of the United States in this new approach that he has to somehow advocate to have an internet cable installed from the United States to Cuba or from any other place to Cuba to provide information and communication to the Cuban people. And if the Cuban government says, you know, we don't want anything from the United States, as they always say, well, we have proposed that the funds to install that cable be taken out of the frozen funds that the United States has that belong to the Republic of Cuba, so that way the Cuban regime cannot say that it's taking some kind of favor from the United States. There are many other agreements, and in the next few weeks you will see other activities taking place, but those are basically some of the most important issues that we have addressed in the summit. Mr. Schilling. Yeah, I just want to add, if I may,
I just want to add, if I may, to what Ramon said, and thank you for being here. We truly appreciate it. Guillermo Fariñas is an Andrei Sakharov recipient. Sorry, 1 second. 51, channel 6, please. Thank you. Yeah. Yeah, Guillermo Fariñas is a Andrei Sakharov recipient. So was Oswaldo Payá, so was Laura Poyang. They were both assassinated. So the Castro regime has operated essentially with impunity with these two prior assassinations, and that is exactly their intent in this case with Guillermo Fariñas. So it's very important that until this impunity continues, we will continue to see assassinations like this, which is a clear scheme, and it's ironic that as the United States government and a lot of the countries in the world open up to the Cuban regime increases its repression. And I just want to add to what we have in Puerto Rico, what we have now, the Cuban National Summit. In effect, this coalition is beautifully structured because you have from opposites of the ideological spectrum representations, not just from the exile community, but also, and in fact, there are more organizations from inside Cuba that belong to the ENC. And in that diversity, with the common denominator of seeking a free and democratic Cuba through the 11 commissions that are authorized to implement these projects, that is how we plan to proceed. And we could offer you one of these in English. Unfortunately, it's still in the computer, but if you'd like, we can make that available to you. And again, thank you for being here. Julio La señora Schilling. de la F, creo que es F, tenía una pregunta. Ana Bengotti de la agencia EFE. El senador Marco Rubio ayer escribió una carta al presidente Obama pidiéndole que respaldara a Guillermo Fariñas. ¿Qué importancia tiene para la causa de Cuba que Estados Unidos o la Unión Europea se involucren en el caso de Fariñas? ¿Le contesto yo? Bueno, para... todos los micrófonos por ahí? Sí. El ruso, la próxima traemos uno por acá. Sí. Si usas este solo, todo el mundo te oye. Este, ¿verdad? Sí. Bueno, No, cacho. yo entiendo que la presión que se está haciendo no solamente es para que se respalde lo que está haciendo Fariñas, sino también para que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica manifieste que las relaciones que tan reciente, hace poco, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se podrían afectar si dejan morir a Guillermo Fariñas. A mí me parece que esa sí es una presión real. Igual sucede con la Unión Europea, con los países de Europa, que están también en negociaciones con el régimen de Castro. Esa sí me parece que sería una presión sumamente importante ante el gobierno de Cuba para que no deje morir a Guillermo Fariñas. Tengo Sí. dos preguntas. Quisiera saber si ustedes tomaron algún acuerdo con el tema de la emigración cubana, que es uno de las situaciones más complicadas que tenemos ahora mismo con esta crisis, eso en Centroamérica. Y también aclarar, por ejemplo, si las damas de blanco son miembros del Encuentro Nacional Cubano, así como los PACU, o quizás esos son los vacantes que se están dejando para que esas organizaciones se puedan unir después. Gracias. Sí, te contesto eso. Sí, esas son las vacantes que se están dejando para que se puedan unir después. De hecho, las damas de blanco habían enviado una representante al Encuentro Nacional de Cubano en Puerto Rico, que era Alicia Ramos Herrería, y no sé si ustedes saben que Leticia Ramos Herrería, y no sé si ustedes saben que la cogieron presa cuando iba saliendo de la casa y no le permitieron llegar al aeropuerto. Pero tiene usted razón, esos puestos se han dejado vacantes con ese propósito. ¿Cuál es la otra pregunta? Eran dos preguntas. La migración, si tomaron algún acuerdo con el tema de la crisis esta que se está Sí, viendo. mire, en ese momento no tomamos porque era tan importante lograr el objetivo que estábamos buscando, ¿no? Y para lo que se convocó al segundo encuentro nacional cubano,
pero obviamente próximamente nosotros haremos una declaración referente a ese tema específico. Hay algo que sí se acordó y es entre las comisiones, es una comisión de solidaridad social que tiene que ver, y algunos de los puntos que sí discutimos, que tiene que ver con ayudar al pueblo de Cuba y la reunificación de la nación cubana dividida en su territorio nacional. Y por supuesto todas estas crisis migratorias que han sucedido, son parte integral de ese empeño. Lo que pasa es que todavía es muy joven lo que hemos creado y tenemos que definir los detalles de cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a enfrentar cada una de esas situaciones que tenemos en este momento. Si me permiten un pequeño detalle, recalcar lo obvio, es decir, que esta situación de los migrantes, de los cubanos que huyen en masa de su país, es fruto de la política totalitaria del régimen y de la falta de perspectivas que se le ofrecen al cubano, que lo obligan a salir de su patria para poder labrar un futuro para sí y para sus seres queridos. One more question in English. It's now been 3 weeks since this summit has happened. Have you seen any feedback, results, anything come out of this? Well, we are structuring ourselves at this point still, but we feel that everybody is eager to work, and in fact, there are some people already working in concrete projects to further the aims of the Encuentro Nacional Cubano. Actually, we are focused on trying to save the life of Guillermo Fariña, which is the of utmost importance at this point. But at the same time, each one of us is working in their own commission or committee to try to establish the logistics so that they work properly. And in the case of the Social Solidarity Committee, which we work together, we are already working in the network inside of Cuba to send them help so that they can assist not only the dissidents or the opposition members in the island, but the people, the Cuban people at large. Santiago, tenía la palabra. Una preguntita antes. ¿Pueden dar su nombre, por favor, para tener el archivo? Porque tengo varios nombres que no conozco. De cada uno de nosotros. Sí. Él lo tiene, ¿no? Sí. Sí, por favor. Bueno, Guillermo Toledo, ¿Y usted es? el coordinador general de enlace representando al exilio del Encuentro Nacional Cubano. Sí. René Gómez Manzano, miembro también de la mesa de coordinación. Ramón Saúl Sánchez, miembro de la mesa de coordinación y de la Comisión de Solidaridad Social y del Movimiento de Democracia. Pedro Peñaranda, miembro de la mesa coordinadora. Augusto Monge, Free Cuba Foundation, cofundador. La persona de... Empieza. Sí, mire, Julio Schilling, miembro de la mesa de coordinación y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos. Henry Constantín, soy de Cuba y estoy atendiendo las mesas de prensa y de relaciones internacionales. Rosa María Payán, de la Mesa de Coordinación y a cargo de la comisión que se encarga de consultas populares para dar seguimiento a la campaña por el plebiscito. Santiago. Ok, ¿se puede saber en este momento cuál va a ser su próximo paso, el próximo paso del Encuentro Nacional Cubano y cuál es la meta inmediata que se va a fijar? Sí, eso es una buena pregunta. Bueno, el próximo paso ya comenzó hace rato, porque nosotros, la presencia, por ejemplo, de Gómez Manzano, que estuvo en Puerto Rico ahora, respondió a crear, sí, la presencia de Gómez Manzano en Puerto Rico, que se nombró parte de la comisión jurídica, tanto a él como a mí, a otros compatriotas que no han podido estar aquí, era precisamente redactar un reglamento. Ese reglamento, o por lo menos el proyecto de reglamento, se redactó en estos últimos 4 días que él estuvo en Puerto Rico, y bueno, se está ahora verificando, ¿no? Y pidiendo el consejo a los demás. O sea, comenzamos los trabajos, pero además de eso, hemos emitido ya una serie de declaraciones en relación con Fariñas. Y como dijo Ramón, en el idioma inglés,
estamos enfocados a la cuestión de salvarle la vida a Fariña, que es lo más importante ahora. O sea, para nosotros es sumamente importante salvarle la vida a Fariña. Fariña lo necesitamos vivo para la Cuba del futuro. No lo queremos muerto. Además, los que somos amigos de él, pues obviamente nos duele profundamente que vaya a morir Guillermo Fariñas. Así que vamos a estar dando los pasos. Las diferentes comisiones están trabajando ahora, tanto las de dentro de Cuba como las de fuera. ¿En qué paso estamos haciendo ya los planes? Esos planes, se le han pedido los planes a cada uno de ellas para comenzar a elaborar a base de esos planes, que la comisión se reúna en pleno y entonces empezar a llevar a la práctica todos esos planes. Sí. Sí, buenos días. Quería preguntar, usted ha mencionado que ha habido 10 observadores internacionales en el encuentro de Puerto Rico. Me gustaría si nos puede ampliar de qué países o quiénes han sido estos observadores internacionales. Y luego, otra pregunta con respecto a las actividades o iniciativas que está llevando a cabo el exilio, aquí aparte de lo que ha comentado Ramón Saúl, si nos puede detallar en estos próximos días si va a haber algo específico, alguna iniciativa, algún acto, algo específico que se esté preparando, nos puede dar la primicia. El viernes a las 12. ¿Tú quieres contestar esa pregunta? Bueno, en lo que es inmediato, el viernes a las 12 del día, como dije anteriormente, vamos a hacer un SOS para salvar a Guillermo Fariña. Estamos muy concentrados en eso. De hecho, el caso de Guillermo Fariña, si se logra los objetivos y le pedimos a Dios que así sea, avanzaría mucho la lucha, ¿no? Así que todo nuestro esfuerzo por salvarlo a él y porque se logre lo que él está pidiendo, estamos haciendo todas esas gestiones en todas las formas en que podamos, y ese SOS de este viernes a las 12 del día acá en el monumento a Quirón y en cualquier lugar del mundo está dirigido a ese punto. Pero se están tratando también de establecer las logísticas de comunicación. Recuerden que en Cuba es muy difícil operar. En Cuba no es como acá. Entonces, las logísticas de comunicación, la logística de movilidad de las personas, de manera que este proyecto comience engrasado, ágil, a hacer las cosas que se proyecta hacer. Y estoy seguro que en las próximas semanas vamos a poder dar más detalles de los trabajos concretos, aparte de que ya algunos están en estos papeles que le hemos repartido, y en la página web que vamos a tener muy pronto actualizada con todos estos proyectos. Eso yo creo que va a suceder en las próximas semanas, si Dios nos acompaña. Bueno, referente a la lista de observadores, que usted estaba preguntando, mire, yo no traje la lista, pero le puedo dar algunos de memoria que me recuerdo que estaban ahí. Ahí estaba la Fundación Konrad Adenauer, su representante de Alemania. Ahí había una organización de derechos humanos de Suecia. Ahí había una persona de Colombia. Ahí había representantes también de una organización de Panamá. Ahí estaba también representada la MUT de Venezuela. Y ahí estaba representada la República Checa también. Estaba representado, había una representación de Ucrania también. O sea, de los que le estoy mencionando, es lo que me recuerdo ahora, habían 3 o 4 más. Chino, sí, sí, también Tibet, había alguien de China también, del Tibet. O sea, no, ya voy como 6 o 7, ¿no? No me recuerdo los otros 3. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Si alguien de nosotros quisiera expresar algo, decir algo adicional antes de terminar la conferencia de prensa, porque creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Una pregunta, por favor. ¿Cuál fue la última vez que ustedes se comunicaron con el señor Fariña? ¿Les comunicó algo a ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo escucharon? ¿No? La última vez de anoche que hablamos con él. Antes de anoche estuvimos hablando con él. Acababa de salir precisamente del hospital en esos momentos, ¿no? Y bueno, pues, pero también tenemos información del día de hoy que no las dieron, donde se encuentra en un estado bastante grave, según información que se recogió a través de la mamá, que ya sí está muy preocupada por esa condición. No está en estado crítico todavía, pero podría caer en estado crítico en cualquier momento. Además, a Fariña, por su condición anterior de las huelgas que ha realizado, su cuerpo está muy débil y en cualquier momento le puede fallar un órgano vital. Y eso es predecible y es fácil que lo podamos visualizar. Así que, por lo tanto, es sumamente importante la solidaridad de todos nosotros con Fariña
y obviamente que armemos un escándalo internacional para ver si le salvamos la vida a Guillermo Fariña. Su hija, Alicia Fariña, que vive en Puerto Rico, precisamente donde es Guillermo Toledo, y por cierto, no se ha dicho aquí, pero lo voy a mencionar, que la iniciativa esta nos junta, se logra gracias a la iniciativa de Cubanos Unidos de Puerto Rico, del cual Guillermo Toledo es dirigente, y el mérito grande que tiene, que ha trabajado arduamente para lograr que nos sentemos todos los cubanos que estamos parte de este esfuerzo. Así que nosotros agradecemos a Cubanos Unidos de Puerto Rico esto. En la mañana de hoy yo hablé con Alicia Fariña, Toledo también, y ella había acabado de hablar en ese momento con su casa, y nos comunicó que están muy preocupados porque piensan que el régimen está tratando de llevar a cabo una táctica, una técnica para que muera Fariña en este ajetreo de sacarlo y entrarlo al hospital y de no tener un médico cerca. Ellos se mueven con un automóvil de un vecino. El automóvil no siempre está ahí. O sea, estamos en una situación donde Fariña le da un infarto que puede salvarse si estuviera en un hospital y se muere, no necesariamente de hambre, en la huelga, pero del infarto, y eso es muy crítico. Por eso es que ella lanza este SOS, este es un SOS que ella como hija le lanza al mundo, y nosotros como entidades apoyamos y estamos tratando de divulgar. Pero además, y esto nos consta también a nosotros personalmente, le están cortando los teléfonos, los mantienen incomunicados y solo se los ponen a altas horas de la noche. Es a altas horas de la noche que yo me he podido comunicar, nosotros nos comunicamos con él, porque por el día no podemos comunicarnos, le tienen cortados los teléfonos. Schilling, el profesor Schilling quería decir algo. Sí, gracias, Guillermo. A raíz de una pregunta que hizo Santiago Álvarez, quería dar a entender una cosa. Estamos conscientes del enorme reto que significa una estructura tan plural, poder echar adelante un gran proyecto. Ustedes saben lo que es partidos, grupos particulares que tienen mucho más cosas en común, y la división, las facciones que existen, etcétera. En este caso, estamos hablando de 65 organizaciones con, de nuevo, diferencias filosóficas, sin embargo, todos dentro del espectro democrático. Entonces, eso toma tiempo, pero una de las cosas, a mi juicio, más brillantes que tiene el encuentro es su fórmula en la estructura, precisamente dando espacio a esa pluralidad para mover hacia adelante un proyecto. Estamos conscientes que el tiempo y los frutos que esta organización, pues con el favor de Dios, va a producir, nos dará la legitimidad y el lugar que consideramos que se va a ganar. Ramón Saúl quería decir algo. Hay un evento que va a tener lugar acá en esta ciudad, que es organizado por Cuba Internet Freedom, y me gustaría, yo creo que hay alguien de aquí, que no sé si está todavía por ahí, pero que nos la persona que está a cargo de este empeño, o por lo menos de este esfuerzo, que si se puede acercar acá para que nos dé la información, porque aquí están todos los medios y deben saber lo que va a pasar. Yo creo que esto es muy importante, es un instrumento importantísimo para la lucha por la libertad de Cuba. Muchas gracias. Mira, la semana que viene, el lunes y el martes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a hacer el primer evento Cuba Internet Freedom. El evento va a estar dedicado a la libertad de Internet en Cuba. Al evento hemos invitado alrededor de 25 cubanos que vienen de la isla, que están diariamente intentando burlar la censura y el bloqueo de información que tiene el gobierno de Cuba contra el pueblo de Cuba. Estos participantes que vienen de la isla van a presentar sus proyectos, cómo ellos diariamente intentan burlar esta censura
Y nosotros, fuera de Cuba, vamos a presentarle proyectos de la misma forma que hemos intentado ayudar a que en Cuba exista una Internet sin bloqueo, sin censura. Posiblemente, y la idea es que este evento no sea solo un encuentro, no sea solo un evento donde intercambiemos ideas, sino que salgan proyectos específicos para lograr que los cubanos tengan información libre, sin censura y sin el bloqueo que el gobierno cubano le tiene impuesto a la población. Lunes y martes en el distrito de Wynwood, en el Miami Ad School, ahí los esperamos. Todo el que quiera más información puede ir a la website cubainternetfreedom.com, repito, cubainternetfreedom.com. El evento es totalmente gratuito, pero es necesario registrarse para poder participar, para poder entrar al evento. cubainternetfreedom.com, los esperamos a todos allí. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada entonces la conferencia de prensa, dándole las gracias a todos los periodistas que aquí nos acompañaron y a los amigos invitados que están aquí también. Muchas gracias y viva Cuba Libre. ¡Viva!